Mateo 16, paso 13 al 15. Y dice: Y viniendo Yehoshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Johanán el Inmersor, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Así se llama este mensaje. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Por qué el Rivi le hace esta pregunta a sus discípulos? Porque de la respuesta a esta pregunta depende toda nuestra vida. Los fracasos de una vida espiritual raquítica es porque nunca respondieron adecuadamente a esta pregunta. Muchas personas pueden creer o tener la convicción de haber creído de una forma correcta en el Mesías, pero simplemente han creído lo que les conviene creer para seguir con su vida normal. Y otros se han hecho de él una imagen totalmente distorsionada. Y por eso no hay un compromiso. Y en esto la Iglesia Católica ha hecho una labor muy impresionante en mostrar una imagen errónea del Mesías. Y esto lo ha hecho con toda la cristiandad, tanto católicos como protestantes como evangélicos. Ha enseñado una imagen distorsionada. Y por eso la gran mayoría de las personas nunca han tenido un compromiso. Porque nunca se les ha presentado el verdadero Mesías, el que han conocido como Jesús. Sabemos que es un nombre erróneo. Jesús no significa nada. Por decirlo de alguna forma, todas estas personas están convencidos. La mayoría de las personas son convencidas, pero nunca convertidas. ¿Qué es una persona convencida? Una persona convencida puede y utiliza un lenguaje religioso, llamar Dios le bendiga, el Señor le ama, bendito sea el Señor, gracias a Dios, todo, o a un shalom, como están diciendo ahorita las personas. Todo eso es un lenguaje religioso, y eso lo dice una persona convencida, que pretende a sí mismo y a los demás mostrarse que es un discípulo del Mesías, pero no es así. Una persona también que es convencida ora o puede pedir oración, como Faraón a Moisés, cuando le llegaron las plagas de ranas. Y Moisés le dijo a Faraón que cuando oraría por él. Y Faraón dijo que sí. Entonces una persona convencida puede pedir oración, cree en el poder de la oración. Pero eso no significa, el hecho de que busque oración no significa que busque una relación con el Creador. También una persona convencida puede nunca perderse la actividad de X o Y congregación, pero eso no significa que su corazón esté con el Mesías. El hecho de que esté en una congregación no significa que su corazón esté con el Mesías. Y el ejemplo de Judas Iscariote, que pasó toda una vida con nuestro Santo Maestro, pero su corazón no estaba con él. Cuando tuvo la oportunidad de venderlo, pues sencillamente lo vendió. También una persona que es convencida puede saber muchísima Biblia, pasajes completas, historias completas de la Biblia. De hecho, pueden tener cuadernos llenos, y yo los conozco. Conocí a una persona que tenía cuadernos llenos de todas las prédicas y todos los mensajes. Después se convirtió al Islam. ¿Y cuál es el ejemplo de esto? El serpiente, en Mateo 4, Lucas 4, que el serpiente le
le mostró, le habló de la palabra. Y de hecho muchas personas, precisamente, ¿cuál fue la palabra que habló el serpiente? Salmo 91. ¿Y cuál es el salmo que las personas abren en la casa? Precisamente el Salmo 91. Que piensan que es como algo mágico, y eso no es algo mágico. Porque de hecho el Salmo 91 comienza, no el que abra la Biblia en la casa va a ser bendecido, sino el que habita al abrigo del Altísimo. Ahí comienza, para no recibir la bendición del Salmo 91, tiene que comenzar por el Pasuk 1 que dice el que habita, el que vive ahí. Una persona también convencida puede llamarse pastor, reverendo, ministro o rabino, pero nunca conocer a Yeshua. ¿Cuál es el ejemplo de esto? El ejemplo de esto es cuando Yeshua, nuestro santo maestro, estaba de niño. Dice que tenía 12 años y dice que se perdió a sus padres, José y Miriam, Joseph y Miriam. Y dice que lo encontraron con los doctores de la ley, o sea, con los jaján de la Torah, con los sabios de la Torah. Y ellos lo tenían ahí y no sabían que él era el Mashiach. Y eran maestros de la Torah y no lo conocían. Entonces una persona puede saber muchísima Biblia, pero no conocer a Mashiach. ¿Por qué? Porque son personas que son convencidas, pero no convertidas. Y nosotros, muchas veces nosotros confundimos estos dos términos. Que porque una persona levanta sus manos o pide oración o dice palabras religiosas, esa persona ya se ha convertido. Pero eso sencillamente no significa eso. Entonces, como vemos, muchas personas en su vida pueden estarse creyendo los grandes gigantes espirituales, pero nunca haber conocido a Mashiach. Puede haber nacido en una familia religiosa o pertenecer a una familia religiosa que no se pierde un fin de semana, una escuela dominical o va a raíces hebreas a un estudio de Torah. Pero eso no significa que conozcan a Yeshua o que conozcan al Creador. Entonces, de la respuesta a esta pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues depende toda nuestra vida. Toda nuestra vida se basa en nosotros responder de una forma correcta esta pregunta. Y pasar simplemente de estar convencidos a estar convertidos. Las personas piensan que solamente el cristianismo son los que, como el personaje lo han conocido Jesús, son los que creen en el Mesías. Y eso no es así. En el budismo también creen en Yeshua, o en la forma gentil como lo conocen erróneamente, Jesús. Y en el budismo creen que él es un maestro iluminado que vino y enseñó valores igual que Buda. Alguien que alcanzó un alto nivel espiritual y que eligió encarnar para ayudar a los demás a alcanzar la iluminación y poder llegar así al nirvana. Y de hecho siguen las enseñanzas de Yeshua. Siguen sus enseñanzas de bondad, de misericordia, de desapego por lo material. ¿Para qué? Para lograr un buen karma. Y lo tienen como un maestro igual como Confucio, Cristo, Buda. ¿Por qué? Porque creen que Yeshua, o en su parte gentil Jesús, creen que él es un vivo ejemplo de la moral. Sigue sus enseñanzas y las aplican mucho mejor que los que dicen ser sus seguidores. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos buscan un buen karma. Ahora, en el hinduismo también creen en él. Y creen que Yeshua, o su parte gentil Jesús, o su parte desfigurada Jesús, pues, creen que él es una persona de un alto nivel de conciencia divina, un gurú o un yogi, experto en meditación trascendental, un maestro iluminado igual que Krishna o que Shiva, que son los más grandes dioses, los más famosos en cuanto al hinduismo. Y dice que él es la manifestación de la encarnación de la divinidad igual que los otros dioses. Solo que Yeshua descubrió la chispa de lo divino.
y la manifestó a los demás. Y por eso es un maestro al cual se le debe seguir. Y también en el Islam creen en Yeshua y lo llaman Isha. Y creen que es uno de los más grandes profetas de Alá, que es un siervo de Alá, que fue fiel a las enseñanzas de Alá y que vino a mostrar el camino a Alá. Y dice que él va a volver junto con Mahoma y va a mostrar la verdadera religión, que es el Islam. Pero que hay una diferencia. Isha, como es llamado en el Islam, es un gran siervo de Alá, es muy obediente a Alá. No es hijo de Alá porque Alá no puede tener hijos. Pero eso sí más grande que Mahoma no es. Pero sí es hijo de una virgen y sí hace milagros. Entonces, como vemos, también creen en él. Entonces, si las personas dicen, no, es que yo soy el único que creo en él, no, hay muchísimos más que creen en él. Ahora, la nueva era también creen en él. También creen en él. Y lo creen, o sea, ellos muestran un Jesús como lo llaman un Jesús, que se acopla a cualquier pensamiento religioso, a cualquier pensamiento espiritual. Este Mesías que ellos proclaman, pero no es un Mesías, no es un Mesías para ellos, no es un Mesías, es un gurú, es un maestro iluminado, se adapta a cualquier pensamiento del individuo. No viene a fastidiar a las personas, no viene a pedir arrepentimiento, no porque él es un maestro iluminado. Él viene a mostrar cómo podemos nosotros también sacar el Cristo que hay dentro de nosotros. Y mostrar cómo los demás pueden manifestar ese Cristo. Sirve para todas las religiones, sirve para todos los pensamientos, no pide arrepentimiento, no habla de juicio, no condena a nadie, se adapta a todo pensamiento y se adapte a la vida personal de los demás. Entonces, si usted quiere un Cristo que se adapte a su vida, se lo tengo. Se llama Nueva Era. No lo va a molestar, no lo fastidia, no le habla mal, todo es amor, paz, peace and love. Peace and love. Y dicen que también él es un medio que domina las energías cósmicas, le agrada a todos, no confronta, no exige nada, solo habla de amor y de misericordia. Ese es digamos que el Jesús de la nueva era. Y hasta los comunistas creen en él también, porque dicen que él fue el mayor revolucionario. Creen que Jesús, pues, como lo llaman gentilmente, él fue el mayor socialista. Lo siguen de acuerdo a su acomodo. Entonces, como ven, no es el único en cuanto al cristianismo, raíces hebreas que dicen que creen en él. No muchos creen en él. Millones dicen creer en él. Millones dicen que siguen sus enseñanzas y millones dicen seguir su camino, porque estamos hablando de grandes religiones y cada uno tiene un concepto diferente. Por eso cuando nuestro Santo Maestro dice que viniendo a la región de Cesarea de Filipo pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermano, por eso muchos de ellos dijeron, le dijeron ahí, unos Juan el Inversor, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y así vemos que en la actualidad cada religión cree en él y tiene un pensamiento distinto. Es más, los mormones también creen en él. Y creen que él y Satanás son hermanos en espíritu. Y que él fue elegido como Mesías solamente porque su plan era el mejor que Satanás. Entonces su propuesta ganó. Y por eso es. Y que como él fue obediente y llegó a ser Dios, el pensamiento mormón, nosotros también, bueno, los que lo siguen, pueden también llegar a ser dioses y tener muchas esposas. El pensamiento mormón. Aún dentro de este cristianismo tienen diferente pensamiento. Entonces, como vemos, hay diferente Jesús, como erróneamente es conocido él. Un maestro iluminado, un gurú, un yogi, otro Buda, un profeta, una encarnación de los dioses,
un siervo de la divinidad. Y cada uno tiene un pensamiento totalmente diferente de él. Y cada uno cree seguir sus enseñanzas, cree estar en su camino y cree imitarlo. Cada uno de ellos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Para muchos, su vida espiritual raquítica está en cuidados intensivos. Es porque esta pregunta dentro de su corazón fue contestada erróneamente, porque para ellos, cuando le dije, ¿vosotros quién decís que soy yo? Pues es el hijo del carpintero, como ser el hijo del panadero, como ser el hijo del lechero, como ser el hijo del carnicero. O sea, uno más, un hijo de vecino. O sea, alguien que no significa gran cosa, alguien que no es relevante para nada. No, uno más, un Buda más, un iluminado más, un maestro más, alguien que enseñó misericordia y bondad y nos enseñó el desapego y nos muestra el camino al nirvana, a la iluminación y nos muestra cómo terminar con este círculo de encarnación y volver a encarnar otra vez. Y nos habla de amor y otros que nos habla de revolución. Y cada uno se hace su propio pensamiento de acuerdo a su propia idea. Y cada uno lo moldea de acuerdo a su propia vida. Y lo sigue así. Entonces lo cambian es a él, pero su vida no lo cambia. La besora de Yohanan Juan, en el capítulo 8 y el verso 32, dice: nuestro Santo Maestro aquí le está hablando a su pueblo, a nuestros hermanos, y le está diciendo, dijo entonces Mashiach a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es un pasaje bíblico muy famoso y muy repetido. Y ahí dice, la verdad os hará libres. Ahí no dice los dogmas los hará libres. No, ahí dice es que la verdad os hará libres. Ahí no dice que la fe los hará libres. No, ahí dice la verdad los hará libres. Ahí no dice la creencia los hará libres. No, ahí dice la verdad los hará libres. Ahí no dice una iglesia, una congregación, una religión los hará libres. No, ahí dice la verdad los hará libres. Es la verdad. No la fe, no los dogmas, no las creencias. Es la verdad lo que hace libre a la persona. ¿Y quién es la verdad? La misma besora de Yohanan Juan. Unos capítulos más adelante, el capítulo 14, el verso 6 dice, 14:6 dice, Mashiach les dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Entonces, como vemos, Mashiach dice, yo soy la verdad. Entonces Mashiach está diciendo, si ustedes me conocen a mí, yo soy el que los puedo libertar a ustedes. Yo soy el que tengo el poder de libertarlos a ustedes. Yo, porque yo soy la verdad y yo soy la liberación. Soy yo, conociéndome a mí. Pero si conocen mi palabra, es que van a ser libres. No si conocen un concepto de mí o si se hacen una idea de mí. No es si se hacen una idea del Mesías o si tienen un concepto del Mesías o si forman una religión alrededor del Mesías. Eso no liberan a las personas, sino es conocerlo a Él, lo que Él dijo. Amén. A Él. Y ahí en el mismo Besorá de Yohanan, unos capítulos más adelante, el capítulo 18, vemos una escena maravillosa. Y vemos un encuentro de Pilato, que era el cónsul romano, con Yeshua. Juan 18:33 en adelante dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Y Yeshua le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces, como vemos aquí, Mashiach le está diciendo: tú dices que yo soy rey de los judíos, ¿lo dices es por ti? O sea, ¿es una verdad dentro de ti? ¿O es un concepto o un rumor que simplemente lo escuchaste? Entonces, como vemos, Pilato representa a todas estas personas que están convencidas, que escucharon un rumor o un concepto o una idea del Mesías. Entonces repiten simplemente lo que otros dijeron. Pero no es una verdad que se encarnó dentro de su espíritu, dentro de su corazón. No es una verdad que es una verdad para ellos, sino es un rumor que ellos escucharon de los demás. Correcto. Y por eso Mashiach le dice: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Porque si tú dices esto por ti mismo es porque porque tú me conoces. Pero si otros te lo han dicho de mí, o sea, simplemente lo repites, es que estás convencido. Y como hemos estudiado, la figura de Yeshua es una figura histórica que existió realmente, que fue después desfigurada con la persona de Jesús. Pero Yeshua existió. De hecho, en el judaísmo ortodoxo, Yeshua es hijo de Miriam, una mujer casada que adulteró con un soldado romano llamado Pandera y que quedó embarazada de ese soldado romano y nació Jesús. Entonces Jesús es un judío, sí es un judío porque su mamá es judía, pero su papá es un soldado romano llamado Pandera porque Miriam adulteró. Es el concepto en el judaísmo ortodoxo. Y dicen: sí, fue un rabino, pero enseñó fue otra Torá. Y hacía milagros, sí, claro, hacía milagros, porque fue a Egipto y aprendió hechicería. Entonces sí creen que uno es Jesús. Claro que creen que hay que hubo uno llamado Yeshua en el concepto erróneo de Occidente, como lo vieron Jesús. Claro que existe. Entonces la figura del Mesías es conocida en todas las religiones. Y cada una de ellas tiene un concepto diferente, como lo hemos estudiado. Pero Mashiach dijo: vosotros seréis libres si conocen la verdad. Amén. La verdad. No si tienen fe. O no si tienen un concepto o un dogma o una creencia. Sino si conocen la verdad, seréis verdaderamente libres. ¿Qué está diciendo cuando dice verdaderamente libres? Porque muchas personas pueden ir a la hechicería, a la brujería, a los yogues, meditación trascendental. Es muy famoso ahorita los yogas supuestamente para una liberación. Y entre comillas alcanzan, dicen: no, es que yo me siento, entonces son supuestamente libres. Pero Mashiach está hablando de una liberación verdadera. Amén. La liberación que él da sí es verdadera. Amén. Y sigue diciendo aquí la palabra en Juan capítulo 18, paso 35, dice: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 36. Respondió Yeshua: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí hay una mala traducción, porque aquí dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero aquí está erróneo. Aquí la palabra correcta es saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Los saduceos eran los que habían usurpado el poder religioso. Eran los jueces del Sanedrín y eran los sacerdotes del templo. Esos eran los saduceos. ¿Por qué Yeshua no fue entregado al pueblo judío, sino fue entregado al poder religioso, a los saduceos, a los que tenían el poder del Sanedrín, de jueces, y los que tenían el poder religioso del templo? ¿De dónde vienen los saduceos? Los saduceos vienen de
de los macabeos. Los macabeos fue una familia judía que hizo una rebelión contra la opresión griega. Los griegos invadieron Jerusalén y quitaron las ofrendas del templo, prohibieron el estudio de la Torá, el Brit Milá, los sacrificios. ¿Por qué? Para meter la cultura griega. Es lo que ahorita vemos de una forma doctrinal, lo que hizo el cristianismo, que fue implementar eso mismo. Entonces eso fue lo que hicieron los griegos. Y vino la familia judía llamado Macabeo, que libertó a Jerusalén e Israel de esta opresión griega. Entonces se formó un estado judío en aquel tiempo. ¿Sí me siguen? En aquel tiempo. Entonces después algunos descendientes dijeron, bueno, nosotros liberamos Jerusalén, libertamos Israel, volvemos a las cosas sagradas del templo. Nosotros nos merecemos tener la autoridad en el templo. Pero no, pero es que la Torá nos habla es que es los levitas, los únicos que pueden ejercer el ministerio en el templo. Y a ellos les pareció esto injusto. Y por eso ellos usurparon el poder. Y estos saduceos se creían descendientes de los macabeos y eran los que habían usurpado el poder religioso. Entonces cuando nuestro santo maestro dice, mis servidores pelearían para que no fue entregado a los judíos, pero ¿cuáles? A estos saduceos, a los saduceos, no a todo el no a todo el pueblo, porque estamos como condenando a todo un pueblo y echándole la culpa a todo un pueblo. No, eran los saduceos. Es como hablar de que Colombia rompió relaciones con el Estado de Israel. No fue el pueblo colombiano, fue el gobierno nacional, más el pueblo colombiano no. Pero siempre dicen es el pueblo colombiano. Entonces aquí hablar de todos los judíos es hablar una mentira, porque no era todo el pueblo judío, no era esta parte. De hecho, la fiesta de Hanukkah es una celebración de la victoria de los macabeos sobre los griegos. Esa es la fiesta de Hanukkah y viene de acá. Entonces estos saduceos habían usurpado el poder religioso y del Sanedrín, y a ellos se fue entregado Yeshua. Y por eso él respondiendo Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a estos saduceos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Yeshua? Mis siervos pelearían para que yo no sea entregado en manos de usurpadores. Mis siervos pelearían para que mi relación con ellos no sea entregado en manos usurpadoras. ¿Cuál es el saduceo que está en sus vidas, que quiere robar la relación de Mashiach con ustedes? ¿Cuáles esos saduceos? Esos que quieren usurpar, que quieren que Yeshua sea entregado en sus manos para que esa relación se termine. Pero Yeshua dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado. Diciendo, mis siervos pelean para que mi relación con ellos no se termine. Mis siervos pelean por mí, ellos pelean por mí, ellos pelean para tener una relación conmigo, pero no dejan que ningún usurpador, ningún saduceo se meta y no me entregan y no me venden. El 37 dice, bueno, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez. Y dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez. ¿Y por qué se fue? Porque su corazón no estaba con él. Para Pilato, Yeshua era uno más del montón. Era el hijo del carpintero, como les dije, era el hijo del carpintero, como es el hijo del panadero, el lechero, el carnicero. Era un hijo de vecino, pero tenía la verdad ahí y no la conoció. ¿Por qué? Porque no la quiso escuchar.
Entonces por eso cuando se habla de que alguien se descarrió, de hecho por eso eso no existe. No es que se descarrió porque le hablaron mal, porque no lo saludaron, porque se siente incómodo. No, se descarrió porque su fundamento no era Yeshua, su razón no era Yeshua. Porque si su razón, si su fundamento fuera Yeshua, se aparta de los que lo ofendieron, hace a un lado a los que no lo saludaron, hace a un lado a los que le hicieron la vida imposible, pero Yeshua no lo abandona, porque es su razón. Y se fue. ¿Por qué? Porque Yeshua no era su razón de vivir. ¿Quién que conoce a Yeshua se va a apartar de él? Puede tener un momento difícil, se puede sentir triste, puede sentirse en un momento con una carga que ya no puede, eso puede pasar, pero apartarse de él, nunca apartarse de él jamás. Por eso el Mizcán o el santuario estaba con muchas pieles, para que nadie supiera la hermosura que estaba adentro. Pero quien se entraba ahí, hombre, sabía lo bello que era él, lo bello que es, lo bello que es. Y hay una palabra en Isaías 53, vamos a buscar ese pasaje bíblico. Isaías 53, 2. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esto es un símil en cuanto al santuario. Que el resto de Israel que no entraba al santuario, pues no sabía lo bello que estaba ahí adentro. Que estaba la menorá, el arca de la alianza y todo esto. Todo esto de hermoso oro y estaba muy bello. Solamente el que entraba ahí era el que conocía su hermosura. Igualmente, quien ve por fuera a Yeshua dice, pues bueno, esto es cualquier hijo de vecino, esto es el hijo del carpintero. Pero quien entra y lo conoce dice, no, este hermano, este hombre es muy bello, este hombre es muy fácil de enamorar. Y se enamora, y después de que uno se enamora, uno se prenda. No, parce, usted no lo suelta nunca. Pasa un momento difícil, lo puede pasar, pero soltarlo, hermano, soltarlo nunca. ¿Cómo va a soltar uno a alguien que uno se enamora? Uno nunca, hermano. Ese es un amor eterno, para siempre. Amén. Para siempre, para siempre. Entonces aquí la palabra dice, y cuando hubo dicho esto, salió. Por eso cuando una persona se va, es porque pues expresas, porque su corazón no estaba con Yeshua. Para él no era alguien importante, alguien relevante. Para él, Yeshua lo puede encontrar en el camino, puede encontrar miles de él. No es alguien especial, no es alguien admirable. No, para él no es. Por eso se fue. Y por eso dicen es que se descarrió. No, nunca se descarrió, es que se fue porque nunca estuvo. Y así fue Pilato. Cuando hubo dicho esto, ¿qué? Se fue, porque no le importó. Hablaba sin importar lo que hablaba. El mismo de Juan, pero ahí sí más atrás, capítulo 5. Juan capítulo 5, de los pasajes 37 al 39 dice. Juan 5, 37 al 39. Sí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De cuál testimonio está hablando Mashiach? Porque dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿De cuál testimonio es que está hablando? De Yohanan, el inmersor, el precursor que lo mostró, que lo reveló.
Dice también que también vino la presencia divina en forma corporal, dice la palabra, o similar a una paloma. Y dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. ¿A quién le está hablando el Mesías? Al pueblo judío, al pueblo de la Torá, al pueblo del libro. ¿De cuáles escrituras le estaba hablando? De la Torá. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿De quién hablaba el Mesías? ¿De cuáles escrituras? De la Sagrada Torá. Y el 39 dice, escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La Torá. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿A dónde está la vida eterna? En las escrituras. ¿Pero cuáles escrituras? En la Torá. En la Torá está la vida eterna. Él dijo, en la Torá está la vida eterna. ¿Usted quiere vida eterna? En la Torá la encuentra. Usted no necesita un Nuevo Testamento o cartas de Pablo para tener la vida eterna. No, en la Torá usted va a encontrar la vida eterna. Y dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es el que manifiesta? ¿Quién es el Mashiach? ¿Quién es el que muestra cómo debe ser el Mashiach? La Torá. En la Torá nosotros tenemos absolutamente todo. Y el Salmo 93:5 dice, tus testimonios son confiables. Tus testimonios son confiables, dice el Salmo 93:5. Tus testimonios son confiables. Hablando de la Sagrada Escritura, hablando de la Tanakh, de la Biblia hebrea y de la Torá. Tus testimonios son confiables. Por eso Mashiach repite, ellas son las que dan testimonios de mí. ¿Quiénes son las que dan testimonios de Mashiach? La Torá, la Tanakh. Amén. Y el Salmo 93:5 nos dice que esos testimonios son confiables. Si el creador del universo cambiara o modificara su palabra, ¿cómo habríamos nosotros de confiar en un Dios así, en un creador así, que un día dice una cosa y luego en un libro se manifiesta de otra forma? O sea, ¿uno cómo va a confiar en un Dios así? No. Pero Números 23:19 dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, que Él no cambia, que Él no modifica. Y eso también lo dice Malaquías 3:6. Dice, porque yo no cambio. Por eso, hijos de Jacob no habéis sido consumidos, porque yo no cambio, yo no me arrepiento, yo no cambio de parecer, yo no cambio de camino, yo no cambio de dirección, yo no cambio mi palabra. Es siempre la misma. Por eso podemos confiar completamente en la Tanakh, en la Biblia hebrea y en la Torá, que ahí vamos a tener vida eterna, porque ese es el testimonio que dio Yeshua, que ahí nosotros vamos a encontrar la vida eterna. Y para terminar, entonces volvemos al pasaje base de Mateo 16, Mateo 16, de los Pasuk, versos 13 en adelante. Volviendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le preguntó que a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y luego él le responde, bueno, esos son los que dicen ellos. Sí, esos son los que dicen ellos. Para muchos yo soy un maestro iluminado. Para otros yo soy un ser que alcanzó un alto nivel de conciencia, un gurú, un yogi. Sí, para otros yo soy un profeta más. Para otros yo soy un revolucionario. Para otros yo soy un medium. Para otros yo soy un Buda más que enseñé misericordia, bondad, amor hacia el prójimo y desapego por lo material. Y les enseño a sacar los cristos y las cristas del interior. Y luego les dice, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Bueno, sí, yo ya escuché que dicen todo eso de mí. Pero vosotros, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Porque como decía
al principio, de la respuesta a esta pregunta depende absolutamente todo. Si para cada uno de ustedes él es hijo del vecino, es un hijo del vecino más, entonces por eso esa vida espiritual raquítica que está en cuidados intensivos. Por eso no hay un respeto, por eso no hay un honor. Cuando no hay un respeto y cuando no hay un honor es porque esa persona no me representa para mí ninguna autoridad. Y si no me representa ninguna autoridad, pues yo lo hago lo que me da la gana, total para mí. Yo lo puedo encontrar en cualquier esquina. ¿Por qué? Porque es igual a Confucio, Krishna, Buda, ¿no? Es uno más del montón. Ajá. Pero como dice la palabra, y respondiendo Shimon Kefa, Pedro dijo, tú eres el Mashiach, tú eres el Mashiach, tú eres el siervo del Eterno, tú eres el hijo del Elohim viviente, o sea, tú nos muestras al Elohim viviente, tú eres la verdad del Elohim viviente. Tú eres quien nos conduce al Elohim viviente. Tú no eres cualquier hijo de vecino. Tú no eres el hijo del carpintero. No, tú eres el Melech Mashiach de Israel. Tú eres el rey Mesías de Israel que nos enseña la Torá, que nos vuelve a la senda antigua, que nos restaura en esa comunión con el Elohim viviente. Tú eres ese Yeshua. Tú eres ese Yeshua. Los demás dicen que tú eres un profeta más. Pero para mí, dijo Pedro, para mí, tú eres el Mashiach, tú eres el ungido. Tú eres quien porta la palabra del Creador. Y como dice en otro capítulo, ¿y a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mire para Pedro qué significa, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, para Pedro, después de que, dice la palabra, que se hundió en las aguas, ¿y quién lo sacó de ahí? Y Yeshua le extendió la mano y lo sacó. Entonces un discípulo de Mashiach puede tener circunstancias adversas que se hunde, pero si conoce a Mashiach, si tiene Mashiach, Mashiach no lo va a dejar hundir. Mashiach no lo va a dejar hundir. Y termino con este paso y dice, entonces le dijo Yeshua, bienaventurado, feliz, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Abba que está en los cielos. Entonces vemos que aquí es cuando pasa de convicción a conversión, de simplemente tener un concepto de Yeshua. Es el hijo del carpintero, es un rabino más, es un maestro más de Torah. No es un maestro más de Torah, es el Ribi, es el santo maestro. Es el que nos enseña la verdad, el que nos conecta con él. Y eso hace la diferencia a nosotros. Y eso, ¿quién lo revela? Solamente el Elohim viviente, el Elohim viviente, el Elohim viviente. Entonces, de la respuesta a esta pregunta depende toda nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual es raquítica, que se la pasa en cuidados intensivos, es porque simplemente nunca lo hemos conocido. Tenemos un concepto o un rumor distorsionado de él, pero no hemos conocido la verdad. Porque si hubiéramos conocido la verdad, nosotros ya seríamos libres. Y ya no andaríamos en esos pecados. ¿Quién va a pecar con él? Sí, como dijo Yosef, cuando la esposa de Potifar le quería hacer pecar, dijo, ¿cómo yo habré de ofender a mi Elohim? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Yo no puedo ofender a mi Elohim. ¿Cómo yo voy a pecar y ofender al amor de mi vida, que es Yeshua? ¿Cómo lo voy a ofender a él? No, yo no lo puedo ofender. Cuando yo conozco a Yeshua, él es una persona real en mí, auténtica, real, verdadera, es real. Si yo no hago a Yeshua real en mi vida, por eso yo hago lo que me da la gana, porque como no es real en mi vida, pues yo no lo respeto. Yo hablo y digo lo que me da la gana. Por eso no lo honro. ¿Por qué? No lo honro. ¿Por qué? Porque no es Adonai, no es Mashiach. No significa nada para mí. Por eso no hay honra, por eso no hay dignidad. Pero si él es Mashiach, el siervo del Eterno, el corbán del Eterno, hombre, yo lo voy a seguir. Yo voy a ser diferente. Amén. Y voy a terminar con esto. Ahora sí.
¿Cómo, cómo este concepto de convicción y conversión? Cuando dice la palabra que vino la mujer con el flujo de sangre. Porque decía dentro de sí. Si el convertido tiene la verdad dentro de él. Porque decía dentro de sí. Si tan solo tocare sus zigzig. Los zigzig representan el Shinkadosh. Los zigzig representan las mitzvot. La Torah. Y Yeshua la Torah viviente. Él decía, si tan solo tocare sus zigzig. Porque él es la Torah viviente. Él es el que nos revela a Elohim. Él es el siervo del Eterno. Si yo lo toco, porque Él es el ungido, esa unción va a venir y yo voy a ser sana. Y lo decía adentro. Y fue sana. Amén. Pero decía que mucho lo oprimían. O como decimos en Colombia, mucho lo espichaban. ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. ¿Por qué? Pues porque es el hijo del vecino. Ah, es el hijo del carpintero. Ah, otro rabino más de la multitud que hay. Y por eso no había diferencia en ellos. Yo tengo que hacer diferencia en Yeshua, pero en mi corazón, hacerlo dentro de mí diferente. Dice, si no coméis mi sangre, si no bebéis mi sangre y coméis mi carne, no tendréis parte conmigo. ¿A qué se refería? A su palabra. Como dice Juan 8. Vosotros seréis libres si mi palabra mora en ustedes. Si no tiene que morar simplemente en la cabeza, como lo hace simplemente los que están convencidos. Los convencidos se la guardan en la cabeza. El convertido la guarda en su corazón. Y cuando va a hacer algo, inmediatamente la palabra le salta. Y le dice, hermano, esto va a dañar su relación con Yeshua. Y dice, no, yo no entrego a Yeshua a este saduceo. Yo no lo hago. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién puede ser un saduceo? Un saduceo es el amor. El amor el que es. Yo vendo mi relación a cualquier saduceo. Oiga, ¿a quién yo estoy vendiendo a Yeshua? ¿Cuál es el saduceo al que yo le estoy entregando? Porque Yeshua dice, no, mis servidores van a pelear por mí. Ellos van a pelear ¿para qué? Para que yo no sea entregado. Ellos no me van a vender. ¿A quién yo estoy vendiendo a Yeshua? Si yo lo estoy vendiendo es que yo estoy convencido y no estoy convertido. Chalón, chalón, chalón.